Número 1, utilizamos at antes de una hora muy exacta. Tenemos los ejemplos at 9:15, at 12:30 p.m., at 12:30, at noon, at midday. Todos esos son ejemplos de horas exactas en los que se debe utilizar at, antes de horas muy exactas. Número 2, utilizamos at antes de cualquier día festivo que no incluya la palabra day. At Carnival, at Halloween, at Thanksgiving, ¿sí? Días festivos que no tienen la palabra day, se utiliza Buenas noches, dice. ¿Cómo está? Número 3, utilizamos at en estas frases específicas. At the beginning of, at the end of, at the age of. ¿Qué significaba cada una de estas? Al inicio de, al final de, a la edad de. ¿Ok? En estas frases específicas se utiliza at. En la prueba ustedes lo van a ver algo así. ¿Ya? Y me van a decir si va at, on o in. ¿Cuál de las tres? La respuesta es at, porque utilizamos at en estas frases. At the beginning of, aquí está, the beginning of. At the end of, aquí va at the end of. At the age of, aquí está, at the age of. Toditas utilizan at porque son frases específicas. Y número 4 es un caso especial. En el inglés británico lo correcto es at the weekend. En el inglés americano lo correcto es on the weekend. Y entonces, si ustedes en la prueba ven the weekend, ejemplo, en la prueba ustedes lo van a ver así. ¿Ya? He is going to play football the weekend. ¿Me pueden decir va at o va on? Porque es un caso especial. At, inglés británico, on, inglés americano. Listo. ¿Ok? ¿Cuándo se utiliza on? Esto vimos la clase anterior. Utilizamos on antes de fechas completas. Para que una fecha esté completa en inglés debe tener por lo menos el día y el mes. ¿Ok? El día y el mes para que sea una fecha completa. Les puse estos ejemplos. On the 6th of December. On September 30th. On the 10th of August of 1809. ¿Ok? Toditas utilizan on porque es una fecha completa. Está por lo menos el día y el mes. ¿Ok? Y número 2, utilizamos on antes de cualquier día que incluya la palabra day. ¿Ya? Días festivos que no tienen la palabra day es at. Cualquier día que tenga la palabra day es on. Eso incluye días festivos con la palabra day y también los 7 días de la semana. ¿Ok? On Monday, on Tuesday, on Good Friday, on Labor Day, on Christmas Day, on my birthday, on the holiday. Toditas estas tienen la palabra day en su nombre, por lo tanto se utiliza on. Eso es lo que aprendimos las clases anteriores. Hoy terminamos con in. Empecemos con in. ¿En qué caso se utiliza in? Dice, utilizamos in antes de periodos de tiempo más largos que un día. Periodos de tiempos más largos que un día. ¿Qué es más largo que un día? Una semana. Semanas, dice. Una semana, que en inglés es weeks. Un mes. Months. Les puse Meses. la S entre paréntesis porque en singular, solo month, en plural se le pondría la S, ¿no? Months y ya está plural. ¿Ok? Por ejemplo, in February, ¿ya? Si solo está el mes, la respuesta es in. In March, ¿ok? Estaciones. Las estaciones del año también son más largos que un día. Yo sé que aquí en Ecuador no nos manejamos mucho por estaciones, o de pronto solo se conocen 2 estaciones, la estación lluviosa y la estación con menos lluvia, pero en países donde se habla inglés sí se distingue muy bien, sobre todo 4 estaciones al año. In spring, en la primavera, in summer, en el verano. Irán copiando en sus hojas, ¿no? ¿Qué significa en español? In spring, en primavera. In summer, en el verano. In autumn, en el otoño. Una estación, por lo tanto, se utiliza in.
Les puse entre paréntesis British English, inglés británico. En otoño, en el inglés británico se dice in autumn. In fall es la misma estación, ¿no? También significa en otoño. Las dos son las mismas, en otoño. Pero in autumn es el inglés británico, in fall es el inglés americano. ¿Okay? Así se le dice en Estados Unidos, el otoño, in fall. In winter, en el invierno. ¿Okay? Las estaciones del año son periodos de tiempo más largos que un día, por lo tanto se utiliza in. ¿Qué más es más largo que un día? Los años. In 1985, in 2019, in 2050. Si ustedes ven un año solito, periodo de tiempo más largo que un día, se utiliza in. Aquí les quiero explicar algo importante. Cuando vimos on, miren esto. On the 6th of December. Aquí está un mes. Por favor, no se irán a confundir en la prueba. Está un mes con el día, un día, ¿okay? Un día del mes. Es una fecha completa, o lo que se considera una fecha completa en inglés. Por lo tanto, la respuesta es on. En este caso de acá está el mes solito. In February, in March, in April. ¿Ok? Si ustedes en la prueba ven el mes solito, la respuesta es in. Pero si es que ven una fecha completa, es decir, el día y el mes, la respuesta es on. No se irán a confundir con esto. Lo mismo con los años. ¿Ok? Si está el año solito, la respuesta es in. Aquí arriba les puse este ejemplo, on the 10th of August of 1809. Aquí está un año, pero no está solito, está con una fecha completa. Día, mes y año. Por lo tanto, la respuesta es on. ¿Ok? Por favor, no se irán a confundir en esto en la prueba. Fecha completa, on. Si es que solo está el mes, in February, in March, in April, in June, in July, in August, in September, ¿ok? Si solo está el mes, la respuesta es in. Y si es que solo está el año, la respuesta es in. ¿Qué más es más largo que un día? Las décadas. En los 80, in the 80s. En los 90, in the 90s, ¿ok? Una década. Si ustedes ven una década en la prueba, la respuesta es in, por ser un periodo de tiempo más largo que un día. ¿Qué más? Y lo último que les quiero mencionar que es más largo que un día, las épocas. En inglés, ¿cómo se dice épocas? Ages. En plural, ages. ¿Okay? Sí, ages. Si es que es el singular, solo age, una época. Age. Ejemplos de épocas. In the Stone, sería así, ¿no? In the Stone Age. ¿Qué significa in the Stone Age? Esta aquí, ¿qué significa? ¿Qué significa este? En la época de los Rolling Stones. En la edad del piedra, de la piedra, ¿no? Creo que así se dice en español. La edad piedra. ¿Okay? Está aquí. In the Bronze Age. ¿Qué significa esta de aquí? Siendo así, en la edad de bronce, ¿de ser? La edad de bronce. ¿Okay? Cuando el hombre descubrió el bronce. In the Iron Age. ¿Qué significa esto? La edad del hierro. In the Iron Age. Toditas son épocas de la historia humana. Toditas utilizan in, porque es un periodo de tiempo más largo que un día. ¿Okay? Toditas utilizan in. Toditas las épocas. In the Medieval Ages. ¿Qué significa eso? In the Medieval Ages. En la Edad Media. En la Edad Media. Es una época de la humanidad in the Medieval Ages. La respuesta es in, por ser un periodo de tiempo más largo que un día. In the Renaissance. ¿Qué será Renaissance? Renacimiento. En el Renacimiento. Igual es una época de la historia europea. ¿Okay? In the Renaissance.
¿En qué? In today's world, en el mundo de hoy, in today's world. ¿Ok? Toditas estas utilizan in por ser un periodo de tiempo más largo que un día. Y les he escrito algunas oraciones. Examples. I will buy a hat in January. ¿Qué significa esta oración? I will buy a hat in January. Irán escribiendo en español, ¿no? En sus hojitas. Y yo solo les pongo en inglés para que ustedes lo escriban en español. Está fácil, ¿no? I will buy a hat in January. Yo compraré un sombrero en enero. Copiarán, por favor. Yo compraré o voy a comprar un sombrero en enero. En la prueba lo van a encontrar así. Pues ya saben que la respuesta es in, porque está January, significa enero, es un mes, un periodo de tiempo más largo que un día, por lo tanto la respuesta es in. ¿Bien? Esta otra oración. The Northern Hemisphere has shorter days and longer nights in winter. ¿Qué significa esta oración? De una manera antigua e indeterminada. El hemisferio norte tiene cortes, largas noches en algo, teacher, Se estaría aprobando el uso de anticonceptivos para los menores de Bien. edad, viendo visiones ideológicas de género El contrarias. hemisferio norte tiene días más cortos y noches más largas en el invierno, en winter. Ya saben que winter, una estación del año, es un periodo de tiempo más largo que un día, por lo tanto la respuesta es in. ¿Okay? Les repito la oración para que copien. El hemisferio norte tiene días más cortos y noches más largas en el invierno, in winter. Siguiente. I came to Ecuador in 1996. ¿Qué significa esta oración? vine a Ecuador en 1996. Listo. Yo vine a Ecuador en 1996. Es un año, un periodo de tiempo más largo que un día, por lo tanto la respuesta es in. ¿Ok? ¿Vamos bien? My parents met in the 80s. ¿Qué significa esta oración? Mis padres se conocieron en los 80. Bien, mis padres se conocieron en los 80. ¿Ok? Los 80, un periodo de tiempo, por lo tanto la respuesta es in. Ajá. Un periodo de tiempo más largo que un día, por lo tanto la respuesta es in. We're in the 21st century. ¿Qué significa esta oración? Estamos en el siglo XXI. Listo. Estamos en el siglo XXI. Copiarán, por favor. Estamos en el siglo XXI. El siglo XXI, un siglo entero. Un periodo de tiempo más largo que un día, por lo tanto la respuesta es in. Muy bien. Esta es la primera regla de cuándo debe utilizarse in. Utilizamos in, lo que dice aquí, antes de periodos de tiempo más largos que un día, tales como semanas, meses, estaciones, años, décadas y épocas.
¿Ok? Periodos de tiempo más largos que un día, utilizamos in. Bien, caso número 2 en el que se debe utilizar in. Dice, utilizamos in antes de las 4 partes principales del día. ¿Cuáles serán las 4 partes principales del día? Escribí aquí. In the morning, in the afternoon, in the evening, in the night. ¿Qué significa cada una de estas? ¿Qué significa in the morning? En la mañana. En la mañana. In the morning, en la mañana. Es una de las 4 partes principales del día, por lo tanto se utiliza in. In the afternoon, ¿qué significa esto? En la tarde. En la tarde, bien. In the afternoon, en la tarde, escribirán por favor. In the evening, ¿qué significa in the evening? En la noche. En la noche. In the evening, en la noche. In the night, ¿qué significa in the night? En la noche. En la noche. Las dos últimas significan en la noche. No más que en el inglés se hace una diferencia entre las dos. Les explico. En el idioma inglés, estas se consideran las 4 partes principales del día. In the morning, in the afternoon, in the evening, in the night. In the morning puede ser de 6 de la mañana hasta el mediodía. In the afternoon, la tarde empieza desde el mediodía hasta las 6 de la tarde. In the evening, empieza desde las 6 de la tarde hasta la medianoche. In the night, desde la medianoche hasta las 6 de la mañana. ¿Ok? Esas se consideran las 4 partes principales del día en el idioma inglés. ¿Ok? Entonces, si en la prueba ustedes ven the morning, the afternoon, the evening o the night, toditas utilizan in. Lo que dice aquí, ¿no? Utilizamos in antes de las 4 partes principales del día. Les escribí estos ejemplos. En la prueba ustedes ya saben, lo van a encontrar así. Y ustedes deben llenar el espacio en blanco con at, on o in. La primera. I'll wash the car the morning. ¿Qué significa esta oración? Voy a lavar el carro en la mañana. Voy a lavar el carro en la mañana. Ajá. En la mañana. In the morning. Sabemos que la respuesta es in, porque in the morning, casi que una expresión en inglés, utilizamos in. No es correcto ni poner at, ni tampoco on. Lo correcto es in por the morning. In the morning. Yo lavaré el auto en la mañana. Y esta otra, ¿qué significa? We had a meeting the afternoon. ¿Qué significa? Tenemos una reunión en la tarde. Bien, está en pasado, ¿no? Tuvimos una reunión en la tarde. In the afternoon. Igual casi que es una expresión en inglés. Lo correcto es in. No es correcto ni on ni at. Lo correcto es in the afternoon. Por ser the afternoon. Una de las 4 partes principales del día. ¿Ok? Esto está fácil, ¿no? Con in the morning, in the afternoon, in the evening, in the night. En esas 4 se utiliza in. Caso especial. Aquí quiero leerles un caso especial. Dice. Caso especial. Además de in the night, también existe at night. ¿Ok? También existe at night. Aunque tienen diferentes significados. Utilizamos at night para referirnos a cualquier noche en general. Y utilizamos in the night para referirnos a un momento específico durante la noche anterior. Wow. Veamos los ejemplos para entender eso mejor. Utilizamos at para referirnos a cualquier noche en general. Les puse este ejemplo. I don't like going out at night. ¿Qué significa esta oración? I don't like going out at night. ¿No me gusta salir en la noche? Bien,
Escriban, por favor, en sus hojas. No me gusta salir en las noches. ¿Okay? No me gusta salir en la noche. ¿Qué es lo que da a entender? No me gusta salir en la noche. Da a entender que en todas las noches, ¿ok? No me gusta salir. ¿Ok? De forma general, en la noche no me gusta salir. En todas las noches. Es lo que dice aquí, ¿no? Utilizamos Dicen- at night para referirnos a cualquier noche en general. No me gusta salir en la noche. Cualquier noche en general no me gusta salir. Por lo tanto, utilizo at. Es lo que les puse en este ejemplo. I don't like going out at night. Se refiere a cualquier noche en general. Y aquí, en cambio, dice, utilizamos in the night para referirnos a un momento específico durante la noche anterior. Utilizamos in the night para referirnos a un momento específico durante la noche anterior. Les puse este ejemplo. I woke up in the night. ¿Qué significa esto? I woke up in the night. Me desperté en la noche. Me desperté en la noche. ¿Qué es lo que da a entender? Que la noche anterior se despertó. Algún ratito durante la noche anterior se despertó. ¿Ok? No es que se despierta todita las noches. Da a entender que la noche que acaba de pasar se despertó algún rato durante la noche. Me desperté en la noche. I woke up in the night. Utilizamos in the night para referirnos a un momento específico durante la noche anterior. Y este otro ejemplo. She heard a strange noise in the night. ¿Qué significa? She heard a strange noise in the night. Escucho un ruido extraño en la noche. Bien, ella, ¿no? She, ella. Ella escuchó un ruido extraño, a ver, un ruido extraño en la noche. Da a entender que la noche anterior, escuchó, algún rato durante la noche anterior, escuchó un ruido extraño. No es que escucha un ruido extraño todas las noches, sino que algún rato durante la noche anterior escuchó un ruido extraño. Esa es la diferencia entre in the night y at night. At night, todas las noches. In the night, un momento durante la noche anterior. Entonces, in the night es la única de estas 4 partes principales del día. In the night es la única que permite tanto at como in. ¿Ok? Solamente in the night permite tanto at como in. Toditas las demás partes principales del día únicamente permiten in. In the morning, in the afternoon, in the evening. Estas 3 únicamente permiten in. Solamente in the night también es posible at night. ¿Ok? Solamente con in the night. Pero hay una diferencia de significado. At night, todas las noches. In the night, un momento específico durante la noche anterior. La pequeña diferencia entre las dos expresiones en inglés. En la prueba, ¿cómo identifico cuál uso? ¿Ya? En la prueba. Va a estar así. ¿Ok? Así es como va a estar en la prueba. ¿Ustedes cómo identifican si va in the night o at night? ¿Cómo lo identifican? Por el del SEM. Listo, ¿no es cierto? Sí está bastante sencillo. Si es que está the night, sabemos que la respuesta es in. ¿Ok? In. Sabemos que la respuesta es Con in night. porque está the night. La expresión correcta es in the night. Si es que está solo the night. night, como en esta de acá arriba, I don't like going out. Está solo night. In night. No, lo correcto es at. At night. I don't like going out at night. Así es como identifican en la prueba. Si es que con night debe ir at o in. In the night es la expresión correcta.
in the night. Y si no está the, solamente at night. ¿Ok? Es como se habla el inglés. Muy bien. Ese era el caso especial respecto a estas 4 partes principales del día. Repasemos lo que hemos visto hasta ahora. Pero esa no nos pondrá, Inge. Me parece que sí había una. ¿Ok? ¿Cuál fue el primer caso en el que se debe utilizar en? ¿Cuál fue el primer caso en el que se debe utilizar en? Gente de periodos del tiempo más largos. Que un día. Más largos que un día. Semanas, meses, estaciones, años. Muy bien. Ajá. Y el segundo caso en el que se debe utilizar en? Antes de las 4 partes principales del día. Antes de las 4 partes principales del día. Bien. Evening. In the night. Muy bien. Número 3. Utilizamos in para hablar de algo que va a suceder en el futuro. ¿Ok? Para algo que va a suceder en el futuro. Siempre y cuando no se anteponga otra regla gramatical de preposiciones de tiempo. Ok, esto les explico un momento. Utilizamos in para hablar de algo que va a suceder en el futuro. Ok, algo que va a suceder en el futuro utilizamos in. Les puse estos ejemplos. He'll return in a month. ¿Qué significa esta oración? He'll return in a month. Bien, él regresará en un mes. Nos está diciendo que él regresará en un mes. El verbo auxiliar will es el que nos ayuda a identificar que la oración está en futuro. ¿Ya? Utilizamos in para cosas que van a suceder en el futuro. El auxiliar will, aquí está he'll. He'll es la contracción de he will. ¿Ok? Aquí está el verbo auxiliar will. Les repito, el verbo auxiliar will es el que nos ayuda a identificar que la oración está en tiempo futuro. He will se puede contraer. Ustedes saben que en el inglés los gringos les encanta contraer las palabras para hablar más rápido. Entonces generalmente se contrae el sujeto y el verbo auxiliar. He will se puede contraer y queda he'll. ¿Ok? He'll significa he will. Aquí está he'll, aquí está he'll. ¿Ok? Entonces, les repito, el verbo auxiliar will es el que nos ayuda a identificar que la oración está en futuro. He'll return in a month. Él regresará en un mes. ¿Cómo se identifica en el español que la oración está en el futuro? Pues se identifica en el mismo verbo. El mismo verbo principal es el que te dice en el español si es que la oración está en futuro. Él regresará en un mes. ¿Ok? La respuesta es in porque es algo que va a suceder en el futuro. The train will leave in a few minutes. ¿Qué significa esta oración? The train will leave in a few minutes. ¿Qué significa? Bien. Compraré un sombrero el lunes. No, está en otro lado. El tren se irá en unos pocos minutos. Copien ahí, por favor, en sus hojas. El tren se irá en unos pocos minutos. Nos está hablando de algo que igual va a suceder en el futuro. El verbo auxiliar will es el que nos ayuda a identificar que esta oración está en futuro. El tren se irá en unos pocos minutos. Como es algo que va a suceder en el futuro, la respuesta es in. Y aquí les puse un ejemplo interesante. I will buy a hat on Monday. ¿Qué significa esta oración?
Yo compraré un sombrero. Compraré un sombrero el lunes. Ajá. Yo compraré un sombrero el lunes. Igual es algo que va a suceder en el futuro. Pero ¿Y ¿por por qué qué? está con un glicén? Exacto. ¿Por qué? ¿Alguien que me pueda explicar por qué está con on? Si es algo que va a suceder en el futuro. Porque lo he escrito mal. Él solo. No está mal, está bien. Ajá. Está hablando solo. Buenas noches. Porque está antes de lunes y antes de los días se escribió. Eso es correcto. Monday. Está la palabra day. Un día de la semana que tiene la palabra day en su nombre. Yo ya les había dado una regla parecida. Cuando vimos on, ¿ok? Utilizamos on, aquí está. Utilizamos on antes de cualquier día que incluya la palabra day en su nombre. Eso incluye toditos los días de la semana y días festivos que tengan la palabra day en su nombre. Es una regla. Cualquier palabra que tenga la palabra day en su nombre se utiliza on. Entonces, estábamos en esta de acá. A pesar de que la oración está en tiempo futuro, hay una regla gramatical que se antepone a esa, que es la que dice que cualquier día que tenga la palabra day en su nombre, la respuesta es on. Es lo que dice aquí. Utilizamos en para hablar de algo que va a suceder en el futuro, siempre y cuando no se anteponga otra regla gramatical de preposiciones de tiempo. Es lo que nos sucedió en esta última. Se antepuso otra regla gramatical que dice, si es que tiene la palabra day, la respuesta es on. Listo. Entonces, esta regla número 3 se utiliza siempre y cuando no haya otra regla gramatical al respecto. Siempre y cuando no haya otra regla gramatical al respecto, se utiliza en para hablar de algo que va a suceder en el futuro. ¿Ok? La última regla y terminamos. La última regla y hemos terminado prácticamente todo el material que les voy a dar en tercero. En segundo. Ustedes están en segundo, ¿no? Ya. Número 4. Utilizamos en para decir cuánto tiempo se demoró algo. ¿Ve? ¿Cuánto tiempo se demoró o se tomó algo? Les puse estos ejemplos. I learned to drive in 6 weeks. ¿Qué significa esta oración? Aprendí a conducir en 6 semanas. ¿No? Yo aprendí a conducir en 6 semanas. Copien, por favor, ahí en sus hojas. Yo aprendí a conducir en 6 semanas. Nos está diciendo cuánto tiempo le tomó aprender a conducir. Utilizamos en para decir cuánto tiempo se tomó algo o cuánto tiempo se demoró algo. Yo aprendí a conducir en 6 semanas. La respuesta es en. Porque nos está diciendo cuánto tiempo se tomó para aprender a conducir. Y este último ejemplo que les puse aquí. I finished reading Oliver Twist in a week. ¿Qué significa esa oración? Terminé de leer a Oliver Twist en una semana. Listo. Igual es algo que ya ocurrió, ¿no? Yo terminé de leer Oliver Twist. Es una novela. Creo que sí les han hablado de esta novela en lengua y literatura. Yo terminé de leer Oliver Twist en una semana. ¿Ok? Nos está diciendo cuánto tiempo se tomó para leer Oliver Twist. Yo terminé de leer Oliver Twist en una semana. Por lo tanto, como nos está diciendo cuánto tiempo se tomó para leer Oliver Twist, la respuesta es in. ¿Bien? Utilizamos in para decir cuánto tiempo se demoró algo. Repasemos todo lo que vimos hoy. ¿Cuál es el primer caso en el que se utiliza en? En los tiempos y periodos más largos. Antes. Ajá. Periodos de tiempo más largos que un día. Semanas, meses, estaciones, años, etc. Caso número 2, ¿cuándo se utiliza en? Antes de 4 partes principales del día. Antes de las 4 partes principales del día. In the morning, in the afternoon, in the evening, in the night. Antes. Ajá, la única que tenía otra era at night.
Y de ahí todas las demás, in the morning, in the afternoon, in the evening, in the night. Número 3, ¿cuál es el tercer caso que les enseñé cuando se utiliza in? Para hablar de cosas que van a suceder en el futuro. Algo que va a suceder en el futuro siempre y cuando no se anteponga otra regla gramatical. Algo que va a suceder en el futuro se utiliza in. Y número 4, ¿cuándo más se utiliza in? Para decir cuánto tiempo se demora algo. ¿Cuánto tiempo nos tomó algo? Utilizamos in. I learned to drive in 6 weeks. Aprendí a conducir en 6 semanas. Ok. Eso es todo por hoy. Hay un deber. Ahora sí. Ah, no, todavía no acabamos. Ha habido excepciones. Está a punto de cerrarse el Zoom. Nos volvemos a conectar para terminar la clase, ¿ya? Nos volvemos a conectar todos. Empiezo las excepciones. Excepciones. No utilizamos at, on, ni en antes de estas palabras. Last, next, tomorrow, and yesterday. No se utiliza at, on, ni in antes de last, next, tomorrow, yesterday. ¿Qué significa last? El último. Ajá, Último. el anterior o el último. O el pasado, el anterior. ¿Ok? ¿Qué significa next? Next, próximo. ¿Ok? Last, anterior. Next, próximo. Tomorrow, ¿qué significa tomorrow? Mañana. Mañana. Tomorrow, mañana. ¿Y yesterday, qué significa? Ayer. Ayer. Yesterday, ayer. Todas estas son expresiones de tiempo. ¿Ok? Mañana, ayer, el anterior lunes, la anterior semana, o el próximo lunes, la próxima semana. ¿Okay? Todas estas son expresiones de tiempo. Y sin embargo, con estas expresiones de tiempo no se utiliza ni at, ni on, ni in. No se utiliza ninguna preposición antes de estas expresiones de tiempo. Les puse estos ejemplos. I'll see you next Friday. I'll see you next Friday. En la prueba va a estar así, ¿no? Preguntándoles que si debes poner at, on o in. ¿Cuál es la respuesta correcta? No poner nada, porque está la palabra next. ¿Qué significa I'll see you next Friday? Yo te veré el siguiente viernes. Ajá, te veré el siguiente o el próximo viernes. Te veré el próximo viernes. En inglés, I'll see you next Friday. No se pone nada porque está la palabra next. Aquí les escribí algo. No, porque yo te estaba dando y tú no querías. Si el adjetivo next no estuviera ahí, ¿ok? Si el adjetivo next no estuviera ahí, estaría bien decir I'll see you on Friday. ¿Ok? Sí, utilizo on Friday, ya saben, ¿no? Antes de cualquier día que tenga la palabra day. Por favor, señores estudiantes, cierren los micrófonos. No se puede escuchar. Gracias, Lisa. Utilizamos on porque día de la semana con la palabra day. ¿Ok? Ahí sí se puede utilizar, en este caso on, porque no está next. ¿Sí? I'll see you on Friday, te veré el viernes. Y I'll see you next Friday, te veré el próximo viernes. Oraciones bien parecidas, pero qué interesante que en inglés nos dice que si está la palabra next, a pesar de que está la palabra Friday, ¿no? Está la palabra next. No se puede utilizar ni at, ni on, ni in. Este de aquí. They got married last March. ¿Qué significa esta oración? Ellos se casaron el anterior marzo. Ajá. En marzo. Ellos se casaron el marzo anterior. Ellos se casaron el marzo anterior. Igual, no va nada, ¿no? Porque está la palabra last. Se lo deja en blanco. ¿Qué tal si es que dijera they got married in March? Ellos se casaron en marzo. Ahí también está bien. Ahí sí utilizamos en este caso por ser un mes, periodo de tiempo más largo que un día, utilizamos en.
Y ahí sí podemos utilizarlo porque no está ni la palabra last, next, tomorrow o yesterday. Porque no está ninguna de esas palabras, podemos utilizar las preposiciones. ¿Okay? Si es que hay la palabra last, ahí sí no podemos utilizar ninguna preposición. The film is premiering tomorrow. ¿Qué significa esta oración? La película se estrena mañana. Ah, la película se estrenará mañana. Copien, por favor. La película se estrenará mañana. Igual, no se utiliza nada antes de la palabra tomorrow, ni antes de la palabra yesterday. Se lo deja en blanco. Ok, ahora sí, hemos terminado todo el material que tenía para darles. Homework. Tarea. En su cuaderno, sintetizar la unidad de preposiciones de tiempo en un mapa conceptual. ¿Okay? En su cuaderno, sintetizar la unidad de preposiciones de tiempo en un mapa conceptual. Parecido a la tarea que ya hicieron la otra vez. No más que ahora vamos a sintetizar la unidad de preposiciones de tiempo de las últimas 3 clases que les he dado. Cuando se utiliza at, on e in como preposiciones de tiempo. ¿Ok? Igual lo van a sintetizar en un mapa conceptual que no exceda 2 páginas. ¿Ya? Que no exceda 2 páginas. Lo mismo que la anterior vez, ¿no? O sea, es un resumen, es una síntesis. No debe ser demasiado larga. Máximo 2 páginas. Mencionando todas las reglas gramaticales de cada preposición. ¿Ok? Les enseñé 4 reglas de at, 2 reglas de on y 4 reglas de in. Deben mencionar todas las reglas gramaticales de cada preposición y por lo menos un ejemplo en inglés. ¿Okay? De todos los ejemplos que yo les puse, pondrán al menos uno por cada regla gramatical. Y por lo menos un ejemplo en inglés de cada regla gramatical. ¿Está entendido lo que es la tarea? Listen, perdón un ratito, Inge. Sería de lo último que nos ha dado, de ese archivo que nos hizo imprimir. Sí. De ahí sería, ¿cierto? Sí, de este archivo. ¿Ya? On y in, de las 3 preposiciones. Ajá, deben mencionar, Ya. aquí les puse, ¿no? Deben mencionar todas las reglas gramaticales de cada preposición. ¿Okay? Mencionando todas las reglas gramaticales de cada preposición. Y por lo menos un ejemplo en inglés por cada regla gramatical. Igualito a la tarea anterior, no más que ahora de preposiciones de tiempo. ¿Okay? ¿Alguna pregunta o está claro esto? Yo, Lisen, buenas noches. Buenas noches. Lisen, usted mandó la tarea anterior a hacer unos ejercicios con las preposiciones de llenar. Y aparte de eso mandó a hacer ya sintetizar las preposiciones que nos dio en esa clase anterior, nos dio at, on. Y yo ya hice el mapa, pero solo hasta on. Y ahorita usted nos dio la... No ha mandado hasta nada. Sí, mandó. Ahí estaba en el modo compañero. Entonces yo me falta... ¿Le puedo añadir en el